¿Por qué crees que los seres humanos han sentido siempre la necesidad de buscar respuestas en la filosofía, la ciencia y la religión? ¿Qué diferencia la Biblia de otros textos religiosos como el Corán, el Bhagavad Gita o el Tripitaka? ¿Qué significa que toda la Biblia apunte finalmente a Jesús? Bienvenidos sean todos, universitarios y oyentes, a nuestra lectura semanal de Inverso. En esta ocasión nos adentraremos en el estudio número 10, titulado La Biblia, donde el pasaje central nos llevará a Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Sin más que decir, empecemos. Domingo 1 de marzo. ¿Otro libro religioso? C.S. Lewis dijo una vez: la sed se hizo para el agua, la investigación para la verdad. Esta afirmación captura maravillosamente la esencia del peregrinar humano, una profunda búsqueda de significado y comprensión, impulsada por un anhelo de la verdad. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado respuestas a través de la filosofía, la religión y la ciencia. Quizás en ningún lugar fue más evidente esta sed de conocimiento que la antigua Biblioteca de Alejandría, uno de los mayores centros intelectuales de la antigüedad. Establecida en el siglo III a.C., bajo la dinastía tolemaica, la Biblioteca de Alejandría fue el repositorio de conocimiento más famoso del mundo antiguo. En su apogeo, albergaba entre 200.000 y 700.000 pergaminos, que abarcaban desde obras literarias hasta tratados científicos y textos religiosos. Entre ellos se encontraban las obras de Homero y los escritos de filósofos como Platón, Aristóteles y Sócrates, que sentaron las bases de la filosofía griega antigua. También albergaba obras científicas de pensadores como Euclides, el padre de la geometría, y Arquímedes, conocido por sus contribuciones a la física y la ingeniería. Más allá de la literatura y las ciencias griegas, la biblioteca recopilaba conocimientos de todo el mundo. Contenía textos de las culturas egipcia, babilónica, persa e india, lo que la convertía en un centro de sabiduría global y de intercambio intelectual. Una de las obras más importantes que se conservaban allí era la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea, que se cree que se completó en Alejandría. Esta traducción era significativa porque probablemente era la versión del Antiguo Testamento que el propio Jesús habría utilizado y citado durante su ministerio. Esta búsqueda de la verdad, evidente en las obras que albergaba la Biblioteca de Alejandría, refleja la búsqueda más amplia de la humanidad por respuestas en los ámbitos religiosos y filosóficos. A lo largo de la historia, numerosos textos religiosos han intentado proporcionar respuestas espirituales, desde el Bhagavad Gita del hinduismo hasta el Corán del Islam y el Tripitaka del budismo. Si bien cada uno de estos textos ofrece perspectivas únicas, la Biblia se destaca por su fiabilidad histórica, su coherencia interna y su poder transformador. La Biblia es una amplia colección de 66 libros escritos por más de 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años. Estos autores provenían de diversos orígenes: reyes, generales, pescadores y agricultores, y representaban todos los ámbitos de la vida. Esta diversidad de autores contribuye a la riqueza y profundidad de la Biblia, ya que revela la interacción de Dios con la humanidad en diversos contextos y periodos de tiempo. La Biblia presenta una narrativa unificada con una única verdad: el plan de redención de Dios a través de Jesucristo. Lo que hace que la Biblia sea única en comparación con otros textos religiosos es su enfoque constante en Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los libros apuntan en última instancia a Jesús. De hecho, Jesús mismo dijo: ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí.
Esto significa que la Biblia no es solo una recopilación de historias o enseñanzas morales, es un testimonio directo de quién es Jesús y de lo que vino a realizar. En Jesús vemos la imagen más grande y completa de Dios. La Biblia, una revelación de Dios que nos fue dada a través de personas reales que vivieron en lugares reales y tuvieron experiencias reales con un Dios muy real, nos ofrece un camino claro para comprender el corazón de Dios, su amor y su plan de redención. Se erige como un documento histórico, lleno de evidencias de la presencia de Dios y su relación con la humanidad, pero su poder va más allá de las historias, transforma vidas. Esta lección explorará la fiabilidad de las Escrituras, su significado para nosotros hoy y su profundo impacto en las personas y las culturas. Nos sumergiremos en las pruebas históricas y arqueológicas que respaldan la Biblia, pero también reflexionaremos sobre su poder transformador, cómo las Escrituras cambian vidas y moldean a comunidades enteras. El objetivo es aumentar nuestro aprecio por la Biblia como un texto confiable y transformador que sigue hablándonos en la actualidad, como lo hizo a lo largo de la historia. Al examinar la coherencia de la Biblia, su mensaje central sobre Jesús y su impacto sin igual en el mundo, descubriremos la verdadera profundidad de la palabra de Dios y su papel como fuente suprema de verdad en nuestras vidas. Lunes 2 de marzo. Un paseo para recordar. Algunas personas consideran que la Biblia es una colección de historias ficticias. Muchos escépticos nunca han tenido a nadie que les abriera la palabra y les mostrara por qué la Biblia es auténtica y confiable. Hasta que alguien les demuestre lo contrario, seguirán pensando que es solo ficción. ¿Por dónde empezarías con un escéptico que está dispuesto a escuchar por qué crees en la Biblia? Después de la muerte de Cristo, los discípulos estaban llenos de dudas, miedo y desánimo. Para ellos, la idea de la resurrección era una locura y no creyeron. La crucifixión había destrozado sus esperanzas para el futuro. El domingo por la tarde, dos discípulos, desconsolados, caminaban de Jerusalén a Emaús. Jesús anhelaba ayudarlos a considerar nuevas posibilidades y realidades. Jesús podría haber comenzado su interacción con estos discípulos revelándose como el Cristo resucitado que había vencido a la muerte, pero en lugar de eso, comenzó utilizando las mismas herramientas que están a nuestro alcance. En lugar de realizar un milagro impresionante, les dio un sencillo estudio bíblico. En esta conversación, Cristo demostró cómo podemos ayudar a los escépticos a encontrar la fe. Comenzando por los libros de Moisés y siguiendo con los salmos y todos los profetas, Jesús les explicó a partir de las profecías por qué el Mesías tenía que sufrir y morir. Su entendimiento se despertó al ver cómo múltiples profetas habían predicho los acontecimientos de la crucifixión muchos siglos antes. Estas antiguas profecías fortalecieron su fe en las Escrituras y en Jesús como el Mesías. Después del estudio bíblico, los dos discípulos reconocieron que era Jesús quien les había hablado. Antes de que pudieran hacer más preguntas, Jesús desapareció. Quizá Jesús no quería iniciar otra conversación que desviara la atención del estudio bíblico que acababan de terminar. Quería dejarles lo más importante. Estas escrituras tenían que seguir siendo el fundamento de su fe. Las palabras de las Escrituras hicieron que sus corazones ardieran dentro de ellos, y estas mismas palabras de las Escrituras los sostendrían en el futuro. Esta historia se ha repetido innumerables veces a lo largo de los siglos. Suceden cosas poderosas cuando se explican las Escrituras a personas que buscan la verdad y están abiertas a la obra del Espíritu Santo. Muchos escépticos actuales han encontrado la fe cuando alguien les ha explicado claramente las profecías bíblicas, de modo que han podido ver por qué la Biblia es digna de confianza. Hoy en día,
La gente sigue confundida y le cuesta comprender la verdad. Están esperando que alguien les ofrezca un estudio bíblico temático que responda claramente sus preguntas con las escrituras mismas. Martes 3 de marzo. La confiabilidad de la Biblia. ¿Qué podría convencer a alguien ateo o de otra religión de que la Biblia es confiable? Las investigaciones y la evidencia recientes nos proporcionan razones convincentes. Documentación. El Nuevo Testamento cuenta con un nivel de respaldo manuscrito sin igual, con más de 5.800 manuscritos antiguos solo en griego, 24.000 en total si se incluyen en latín y otras traducciones antiguas. Algunos manuscritos, como el papiro Biblioteca Rylands, que contiene un fragmento del Evangelio de Juan, datan de entre los años 100 y 125 después de Cristo, solo unas décadas después de los acontecimientos que describen. En comparación, se conservan alrededor de 1.800 manuscritos de la Ilíada de Homero, y las copias más antiguas datan de 500 años después de la obra original. Ningún otro libro histórico puede igualar el nivel de evidencia manuscrita de la Biblia, ni por asomo. El académico británico F. Bruce afirma: si el Nuevo Testamento fuera una colección de escritos seculares, su autenticidad se consideraría, en general, fuera de toda duda. Arqueología. Los hallazgos arqueológicos confirman de manera consistente la precisión histórica y geográfica de la Biblia. Lawrence McDuke, un arqueólogo bíblico, identificó más de 50 personajes bíblicos a partir de inscripciones y descubrimientos arqueológicos. Entre ellos se encuentran el rey David, confirmado a través de la estela de Tel Dan, y Poncio Pilato, verificado a través de la piedra de Pilato encontrada en Cesarea. Otro hallazgo importante es el cilindro de Ciro, que respalda el relato bíblico de que Ciro el Grande permitió que los judíos volvieran a Jerusalén, en consonancia con pasajes de Isaías y Esdras. Profecías. La Biblia está llena de profecías que se cumplieron en la historia. Cientos de profecías mesiánicas, como Miqueas 5:2, que predijo el nacimiento del Mesías en Belén, e Isaías 53, que describe el siervo sufriente, se cumplieron en la vida de Jesús. Fuentes extrabíblicas. Los relatos históricos fuera de la Biblia también confirman sus acontecimientos. Tácito, un historiador romano, hace referencia a la crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato en sus anales. De la misma manera, Flavio Josefo, un historiador judío, menciona a Jesús y a Juan el Bautista en su obra Antigüedades de los Judíos, verificando el relato del Nuevo Testamento. Estas fuentes independientes proporcionan una validación externa de las narraciones bíblicas clave. Relevancia cultural. La Biblia es el libro más traducido y distribuido de la historia. Según la organización Wycliffe Bible Translators, se han traducido porciones de la Biblia a más de 3.500 idiomas, lo que la hace accesible a personas de todo el mundo. Sus enseñanzas han influido profundamente en los derechos humanos, los sistemas legales y los marcos morales de diversas culturas. Desde la abolición de la esclavitud hasta los movimientos modernos a favor de los derechos humanos, la influencia cultural y moral de la Biblia no tienen comparación. Evidencia transformadora. El impacto transformador de la Biblia ha quedado demostrado a lo largo de siglos de transformaciones individuales y sociales. Si quieres conocer más sobre este punto, escucha la sección del día jueves. Miércoles 4 de marzo. Investiga cómo amplían los siguientes pasajes nuestra comprensión de la palabra de Dios y su significado. Jueves 5 de marzo. Vidas transformadas. Imagina que vas caminando por un callejón oscuro por la noche,
con las luces de neón de los moteles y de las tiendas parpadeando. Mientras apuras el paso por el estrecho callejón, notas las siluetas de varias personas robustas que caminan hacia ti. Vienen con los puños apretados y cada vez se acercan más. ¿Cómo reaccionarías? Repitamos la situación, pero con algunos detalles nuevos. Imagina que caminas por el mismo callejón oscuro por la noche, con las luces de neón de los moteles y de las tiendas parpadeando. Mientras apuras el paso por el estrecho callejón, notas las siluetas de varias personas robustas que caminan hacia ti. En sus manos tienen Biblias. ¿Has dicho Biblias? No te lo esperabas, ¿verdad? Si se les pidiera elegir entre una situación y otra, la mayoría de las personas, creyentes o no, elegirían sin dudarlo la segunda. ¿Por qué? En general, se acepta que quienes leen la Biblia han experimentado una transformación en muchos niveles. Ya sea que la gente lo admita o no, la Biblia, para ser más precisos, Jesús, cambia a las personas. Un estudio realizado por el Center for Bible Engagement sobre este tema involucró a 100.000 participantes de entre 8 y 80 años de edad y de diversos orígenes. La investigación reveló que las personas que leían las escrituras 4 o más veces a la semana eran un 62% menos propensas a emborracharse, un 59% menos propensas a ver pornografía, un 59% menos propensas a tener sexo por fuera del matrimonio, un 28% menos propensas a tener problemas de soledad, un 228 más propensas a compartir su fe con otros y un 407% más propensas a memorizar las escrituras. Estos hallazgos sugieren que 4 veces por semana es el punto de inflexión para que el estudio de la palabra se convierta en algo verdaderamente transformador en la vida de los creyentes. Aquellos que leían las escrituras 2 o 3 veces por semana no tenían los mismos beneficios protectores que aquellos que las leían al menos 4 veces por semana. Los siguientes consejos pueden ayudarte a interactuar con las escrituras de forma más significativa. Empieza con 2 salmos cualquiera. Sin importar el estado emocional en el que te encuentres, los salmos te acercan a un Dios que sabe lo que hay en tu corazón. Lee un capítulo de Proverbios por día. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, uno para cada día del mes. Encontrarás sabiduría práctica, personalizada y celestial para tu día. Estudia la vida de los personajes bíblicos. Empieza con Abraham, Génesis 12, y lee un capítulo por día. Cuando leas la Biblia, hazte estas preguntas. ¿Cuál es el contexto de la historia o el texto? ¿Por qué están sucediendo los acontecimientos o se están dando las instrucciones? ¿Qué me enseña esto sobre Dios? ¿Con quién me identifico en la historia o el texto? Enfócate en Jesús como el héroe de las Escrituras, no en Moisés, David o tú mismo. Jesús es el héroe. Viernes 6 de marzo. ¿Cómo estudiar la Biblia? La Biblia requiere reflexión y escudriñamiento con oración. No basta con recorrerla superficialmente. Aunque algunos pasajes son demasiado claros para que se los entienda mal, otros son más intrincados y exigen estudio cuidadoso y paciente. Como el metal precioso oculto en las colinas y las montañas, es necesario buscar sus gemas de verdad y almacenarlas en la mente para uso futuro. Ojalá que todos ejercitasen sus mentes tan constantemente en la búsqueda del oro celestial como en la del oro que parece. Cuando escudriñe las Escrituras con el ferviente deseo de aprender la verdad, Dios impartirá su espíritu y su corazón e impresionará su mente con la luz de su palabra. La Biblia es su propio intérprete, pues un pasaje explica otro. Comparando los textos que se refieren a los mismos temas, verá usted una belleza y una armonía que nunca soñó.
No hay otro libro cuya lectura fortalezca, amplíe, eleve y ennoblezca la mente como la lectura del libro de los libros. Su estudio imparte nuevo vigor a la mente, que así es puesta en contacto con temas que requieren reflexión fervorosa y es impulsada a orar a Dios para poder comprender las verdades reveladas. En el estudio diario, el método de seguir versículo por versículo es a menudo muy útil. Tome el estudiante un versículo y concentre su mente en averiguar el pensamiento que Dios quiere comunicarle, y luego espaciese en él hasta asimilarlo. Un pasaje así estudiado hasta que su significación se haga clara es de más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito definido, y tampoco se adquiere positiva instrucción así. Estamos sumamente agradecidos de poseer la segura palabra profética, de modo que ninguno de nosotros necesita ser engañado. Sabemos que actualmente existen herejías y fábulas en nuestro mundo y deseamos conocer cuál es la verdad. Para lograr ese conocimiento nos conviene investigar cuidadosamente por nosotros mismos, pero no se lo puede lograr con una simple lectura de la Biblia, sino que se necesita comparar un texto con otro. Debemos escudriñar las escrituras por nosotros mismos, para que no nos descarriemos. Y aunque muchos pierdan el camino debido a la diversidad de doctrinas que hay en nuestro mundo, hay una sola verdad. Necesitamos tener un conocimiento personal de las escrituras para que podamos comprender la verdadera razón de la esperanza que hay en nosotros. Sábado 7 de marzo. Inquiere. Usa las siguientes preguntas y los versículos que las acompañan para estudiar la lección de esta semana con tu clase de escuela sabática o grupo de estudio de la Biblia. Y eso es todo por la lección de esta semana. Muchas gracias por escucharme y sigamos estudiando esta maravillosa lección. Hasta la próxima. Dios te bendiga.